de la Ciudad de México. Es maestro de la Universidad Panamericana, tiene mucha experiencia, da clases particularmente en la Universidad Panamericana, así como en otras universidades de prestigio, y hoy nos va a hablar acerca de los tópicos de la constitución. Yo sé, le doy la palabra a Ricardo Navarro, a quien agradezco muchísimo que nos haya acompañado en esta tarde aquí en la Escuela de Libertad de Riquezas en esta plaza. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. De alguna otra manera, voy a tratar de dirigirme a ciertos temas que se me hacen importantes, de alguna otra manera también en especial temas que tienen que ver con temas de actualidad, y por otro lado también me hice un estudio entre las diferencias entre el Código Civil de la Ciudad de México y el Estado de México, y encontré algunas diferencias interesantes para poderlas comentar y más o menos poder tener algún intercambio de ideas. Si nosotros nos vamos al concepto de compraventa, las diferencias entre un código y otro son mínimas, en el sentido que uno dice que hay y el otro dice que habrá. Compraventa cuando una de las partes se obliga a transferir la propiedad, el del DF dice cosa, aquí dice bien. Me queda claro que los bienes son las cosas susceptibles de apropiación, y nos dice que se obliga a transmitir la propiedad de una cosa o un derecho a cambio de un precio cierto y en dinero. Esta definición viene del Código Civil argentino, y esta definición de una u otra manera en nuestro derecho tiene muchas críticas. En el Código Civil argentino, la compraventa es un contrato real en oposición a consensual. Eso significa que requiere la entrega de la cosa para que nazca el contrato. La mayoría de nuestra doctrina establece de una u otra manera, si nosotros nos vamos al Código Civil, que la transmisión de la propiedad se verifica por mero efecto del contrato sin necesidad de tradición, deben tomar en cuenta las disposiciones del registro público. Es decir, la transmisión de la propiedad es un efecto, no es una obligación. Tenemos muchísimos autores que en ese sentido nos lo mencionan, Rojina Villegas, Zamora Valencia, etcétera. Tenemos autores como Sánchez Medal, que es de los libros que son ABC de los contratos, que él nos menciona que para él la compraventa sí está bien definida en el código, porque él distingue entre la compraventa con efectos reales y la compraventa con efectos obligacionales. Y nos dice que la compraventa con efectos reales, la transmisión de la propiedad es una obligación, pero que se cumple en el mismo momento de la contratación. Y de una u otra manera él nos dice que hay 5 casos o 5 supuestos de la compraventa con efectos obligacionales, que es decir, que se difiere la transmisión de la propiedad con posterioridad, como será la reserva de dominio, la compraventa con objeto alternativo, la sujeta a condición, la de cosa futura. Y aquí empezamos con algunos temas, y parte de lo que les quiero transmitir es que quizás podemos llegar a un mismo punto por muchos caminos, y la doctrina sí nos lo señala. Sánchez Medal, hay que tomar en cuenta que él fue catedrático, él fue litigante, y en su libro va muy enfocado al tema de lo procesal, ya que tomar en cuenta que Sánchez Medal seguía mucho las ideas del Código Civil italiano. A diferencia de, por ejemplo, si nosotros vemos autores como Zamora Valencia, Rojina Villegas, que nos dan algunos conceptos diferentes y que son de las cosas que les quiero ir comentando. Si nosotros tomáramos, por ejemplo, el artículo 2249 del Código Civil de la Ciudad de México, que es el 7.533, que nos dice que por regla general la compraventa será perfecta y obligatoria cuando hay acuerdo en cosa y precio o bien y precio, sin que importe si la cosa haya sido entregada o el bien haya sido entregado y el precio satisfecho. Ese por regla general tiene varias interpretaciones en la doctrina. Sánchez Medal, por ejemplo, nos dice que ese por regla general se refiere a la compraventa con efectos reales, y la excepción es la compraventa con efectos obligatorios, es decir, que se difiere la transmisión de la propiedad. Zamora Valencia nos dice otra interpretación de este artículo, el 7.533. Él nos dice, por regla general, siempre que hay acuerdo en cosa y precio se llama compraventa. La excepción es que puede haber acuerdo en cosa y precio y ser una promesa. Entonces, de una u otra manera vamos a ir viendo cómo en la doctrina nos van dando diferentes interpretaciones a lo que tenemos nosotros en las leyes.
Es muy interesante también, por ejemplo, el tratamiento que tenemos, lo que es el artículo 2250, que es el 7.534, que nuestro código nos dice que será compraventa y no hay duda cuando es compraventa, cuando es dinero por bien. No hay duda cuando es permuta, cuando es bien por bien. Pero cuando es mixto tenemos que diferenciar. Y el código toma la solución de decirnos, si la mitad o la mayoría es dinero, será compraventa, y si la mayoría es en especie, será permuta. Y es muy importante esto, y lo vamos a platicar más adelante, cuando veamos algún tema entre las diferencias de la compraventa y la permuta, y sobre todo a raíz del tratamiento del saneamiento para el caso de evicción. Me llama la atención, en el Código Civil, aquí en el Estado de México, que empieza el libro 7 dando un concepto de obligación. Un concepto de obligación que, por ejemplo, sigue las ideas de Borja Soriano, solo que tiene un defecto, según nos dice Regina Villegas. Por ejemplo, no se puede definir definiendo un elemento, y por eso en el código o la doctrina que sostiene que la obligación es una relación, se queda corta. Más bien nos dice Regina Villegas que es un vínculo jurídico por medio del cual esa persona llamada deudor queda constreñida con el acreedor a una prestación o abstención de dar, hacer o no hacer. Y es importante ver estas reflexiones, porque si nosotros, por ejemplo, nos vamos a las ideas de Borja Soriano en su libro dice, es que hay que resaltar que es una relación y no un vínculo, porque a partir de la ley Lex Poetiria Papiri en Roma, que fue la ley en la que se hizo la distinción entre los derechos reales y personales, y es la ley en la que en ese momento es el fundamento del artículo del patrimonio que nos dice que una persona responde de sus deudas con todos sus bienes. Antes de esa ley, el deudor podía responder hasta con su propia vida o hasta lo podían volver esclavo. A partir de ahí, que hasta llegó a ver, por ejemplo, Calígula se casó con su caballo, porque podía haber relaciones con las cosas. Entonces, de una u otra manera, nos dice Borja Soriano que para él la obligación es una relación para resaltar que tiene que ser entre personas. Y nos dice Regina Villegas, hay que resaltar que es un vínculo, porque de una u otra manera es más fuerte hablar de vínculo que relación, y aparte él critica que no se puede dar la definición desde el punto de vista de partir de uno de los elementos de la obligación. Adicionalmente también veo que hay una definición de acto jurídico con la cual de una u otra manera no estoy del todo de acuerdo, pero de una u otra manera yo les voy dando ahorita algunos temas, por si ustedes quieren tomar nota, podemos rebotar alguno de ellos, o en su defecto se los dejo para que efectos de que si tienen la inquietud los puedan estudiar para poder aterrizar en el tema de la compraventa. Por ejemplo, cuando nos habla el código en el artículo 7.6 y demás, que nos habla de los elementos del acto jurídico en el Código Civil del Estado de México, comete un error, porque nos dice que es elemento de existencia el consentimiento. ¿Dónde quedaron los actos unilaterales? La doctrina nos dice que hablando del acto jurídico, el elemento de existencia de la voluntad se llama manifestación de la voluntad, porque puede ser unilateral o bilateral. ¿Qué pasa en un testamento? ¿Qué pasa en una declaración tal de voluntad? Entonces, de una u otra manera, se los comento porque son de las cosas que detecté al respecto. Tomando el tema de la compraventa, y de alguna otra manera voy a ir desglosando algunos de los temas, el código nos habla de las obligaciones del vendedor. Tenemos un artículo 2283 en la Ciudad de México, 7.563 en el Código Civil del Estado, que me llama la atención que agrega una obligación en el caso del Estado de México, que es proporcionar la documentación por la cual se acredita la traslación de dominio. Pero si nosotros nos vamos a las obligaciones civiles, que son las otras tres, nos dice en primer lugar entregar la cosa. Y aquí es bien importante porque tenemos tres tipos de entrega. El artículo 7.564 nos dice que va a haber una entrega real o física, una entrega virtual o una entrega jurídica. Y esto toma ahorita mucha relevancia. De una u otra manera, la entrega jurídica nos dice el código que es cuando la ley ya presume que fue entregada la cosa, aunque no la haya recibido el acreedor, y la entrega virtual es aquella en que el acreedor se da por recibido aunque no la haya recibido.
Entonces, de una u otra manera es importante, y por ejemplo, les hago un comentario. Hay muchas leyes que ahorita, sobre todo en el caso del Distrito Federal, la ley de condominio tuvo una reforma muy agresiva, desafortunada técnicamente en el mes de marzo, que de una u otra manera nos lo refuerza también un poco la ley de la Profeco en el artículo 73.4. Nos dice la ley de protección al consumidor que hay la obligación del enajenante constructor en vivienda o inmuebles nuevos de dar una póliza de garantía por 1 año por vicios ocultos, dar una póliza de garantía de 3 años por defectos estructurales, perdón, por permeabilización, y de 5 años por defectos estructurales a partir de la entrega real. Cuando muchas veces la misma ley de la Profeco, por ejemplo, nos dice que nos induce a que se tenga que decir en la escritura que se hace una entrega jurídica del bien y con posterioridad se hace una entrega física y se levanta un acta de entrega. A partir de ahí es que deberán de empezar a contar estos plazos. Entonces sí es importante tenerlos en el radar, sobre todo si estamos hablando de inmuebles nuevos en términos de la ley de protección al consumidor. En el tema de la evicción, que el código nos menciona que habrá evicción cuando que adquirió una cosa, llámese bien, es privado total o parcialmente de ella en razón de una sentencia que causa ejecutoria por un derecho anterior a la adquisición. Es importante, por ejemplo, y yo es algo de lo que acudo mucho en las aulas con los alumnos, hay que aprendernos las reglas generales de la teoría de las obligaciones y en cada contrato con que nos aprendamos las reglas especiales estaremos del otro lado. En la compraventa se responde en el saneamiento para el caso de evicción. Sanear significa indemnizar conforme a la teoría general de las obligaciones. Si nos vamos a la permuta, tengo una evicción agravada. Si me voy a la donación, no se presta por regla general. Si me voy al mutuo, hay que distinguir. Si es de dinero, no se desprende de la evicción porque no puede haber acción reivindicatoria del dinero, etcétera. El código nos va dando diferentes tratamientos al respecto. Dentro de las cuestiones que quiero ir compartiendo con ustedes, y por ejemplo me llamó la atención, la venta de derechos del copropietario. Veo que tenemos en el Estado de México un artículo 5.160 y un artículo 5.161 que regula la acción o derecho de retracto que emana de la jurisprudencia y que luego ha sido incorporado en algunos ordenamientos legales, como en alguna ley de condominio. El derecho de retracto, nos dice Mora Valencia, es bien interesante. Si yo tomara esta botella de agua, habría que distinguir entre continente y contenido para hacer valer el retracto. La acción de retracto es una acción de naturaleza subrogatoria que permite que al copropietario olvidado, no considerado, no notificado, preterido, Juan es copropietario o Hugo, Paco y Luis son copropietarios, y Hugo le vendió a Pedro sin notificarle a Paco y a Luis. Y el código nos dice que hay una acción de retracto. Esta acción de retracto, ojo, se tiene que pedir la nulidad de la escritura. Esa es la consecuencia. Se pide la nulidad de la inscripción, pero se pide que subsiste el acto jurídico compraventa para que el vendedor, el copropietario preterido, se subrogue en ese mismo acto jurídico, se cambia al sujeto y de esa manera es como nos dice la jurisprudencia que opera el retracto. Y veo que en el Código Civil del Estado de México no es como en el Distrito Federal, que nos habla de nulidad y para acudir al retracto hay que ir a la jurisprudencia. En el caso del Estado de México, ya el 5.161 nos regula la acción de retracto. Es interesante hablando de la compraventa, de la capacidad. Estamos acostumbrados a ver la capacidad como atributo de la personalidad, que es mucho más amplia que como elemento de validez. Como atributo de la personalidad yo tengo esa aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, que es la capacidad de goce, y hacerlos valer por sí mismo, que es la capacidad de ejercicio. Y la doctrina a la vez nos divide esa capacidad de ejercicio en general, y que ahorita les doy algunos comentarios, y la especial o también llamada legitimación, porque en algunos casos se requiere esa legitimación, que es la posición que guarda una persona frente a otra persona, frente a una cosa, para la realización de un acto jurídico. Ejemplo, en la compraventa.
Aparte de que la persona sea capaz, ¿qué requiero? Que sea dueño de la cosa. Si nosotros nos vamos a la capacidad de ejercicio, que es la que es elemento de validez y es la que da la nulidad, en el caso del Estado de México veo que tenemos su artículo 4339 y 4340, que nos habla del mayor de edad y que el mayor de edad puede disponer de sus bienes. Tenemos un artículo 7.38 que nos habla de la capacidad, hablando de los contratos, y que es una crítica porque viene regulado en sentido negativo. Nos dice que son hábiles para contratar todos los no exceptuados por la ley. Y los exceptuados por la ley son los del 450 del Código Civil de la Ciudad de México, aquí 4.230. Y aquí me detengo y me llama la atención. El 4.230 nos sigue hablando de 4 supuestos, a diferencia de ya varios códigos de la República que nos da solamente 2 fracciones. Aquí sigue hablando del sordomudo que no sabe leer y escribir, nos sigue hablando del hebreo consuetudinario y demás. Entonces es importante saber que esas personas son incapaces de ejercicio. Me llama la atención que tenemos un artículo 2.3 que nos da los atributos de la personalidad, y dentro de los atributos de la personalidad habla del nombre, domicilio, y nos menciona el patrimonio. Un servidor, yo no estoy de acuerdo, siguiendo las ideas de Galindo García y Zamora Valencia, de que el patrimonio es un atributo de la personalidad, hablando de personas físicas, a diferencia de las personas morales. Porque quien nos diga que un mendigo en la calle, por lo menos lo que trae puesto, o la posibilidad de adquirir, eso es patrimonio y es un atributo, un servidor difiere. La doctrina clásica que nos dice, el patrimonio sirve de una u otra manera para desinteresar acreedores, para ser transmisible y de una otra manera para poderlo sustituir. Yo puedo sustituir 500 pesos por jamón en el súper y cambiarlo por otra cosa y cambiarlo por otra cosa. La ropa que trae el mendigo no la puedo yo evaluar para que de una u otra manera me digan que eso desinteresa a acreedores. En algunos de los temas que quiero ya empezar a abundar en el tema de la compraventa, y por eso les toqué el tema de la capacidad, porque gran parte de la doctrina toca la compraventa de cosa ajena en el tema de la capacidad. No en balde tenemos un artículo 7.552 que nos dice que nadie puede vender lo que no es de su propiedad, un 7.553 que nos dice que la compraventa de cosa ajena es nula sin que nos catalogue qué tipo de nulidad, y un 7.554 que nos dice que si el que enajenó la cosa ajena la adquiere antes de que se dé la acción reivindicatoria y se evita la evicción, quedará revalidada. Este es un tema muy interesante para poder estudiar toda la teoría de las ineficacias jurídicas por las diferentes posturas que nos da la doctrina. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al Código Civil de 28, una de las novedades que tuvo alejándose del Código de Napoleón fue que hizo un capítulo de fuentes contractuales y extracontractuales que no tenían los códigos de 70 y 84. Otra cuestión es que hizo una teoría tripartita de las ineficacias jurídicas en nulidad absoluta, nulidad relativa e inexistencia, a diferencia del de Napoleón que habla de nulidad y anulabilidad. Y les hago todas estas reflexiones porque, por ejemplo, Gutiérrez y González en la doctrina nos dice que para él la compraventa de cosa ajena es inexistente. Y el razonamiento de él es que dice que no hay un consentimiento que sea coincidente con el objeto. Y él dice que el legislador de 28 se preocupó por regular la inexistencia en las ineficacias jurídicas, pero no así en el resto del código. Pareciera que técnicamente podría llegar a tener razón, sin embargo la jurisprudencia ya confirmó que es nulidad. Tenemos, que me llamó la atención, que es de las cuestiones que veo que no tiene el Código Civil del Estado de México. Si nosotros nos vamos a todo lo que es lo referente a la nulidad, de una u otra manera veo algunos artículos, como por ejemplo lo que es el 22, 24 y siguientes del Código Civil de la Ciudad de México, es el 7.10 y siguientes del Código Civil del Estado de México. El primer artículo nos dice las características de la inexistencia y va a dar la inexistencia, la falta de consentimiento de objeto. Y luego nos dice que va a ser las características de la ilicitud y de una otra manera no nos dice nada de si puede ser absoluta o relativa la ilicitud.
El Código de la Ciudad de México, obviamente el Código 28, que es coincidente con el federal, tiene un artículo 22-27 que Regina Villegas estudia y desmenuza muy bien, porque cuando uno ve la exposición de motivos del Código 28, parecería que la ilicitud siempre va a ser nulidad absoluta. Cuando uno se va al estudio de las ineficacias jurídicas, parecería que la ilicitud normalmente daría nulidad absoluta. Y hay un 22-27 del Código Civil de la Ciudad de México que dice, con que le falte una de las características de la nulidad absoluta de la ilicitud, se vuelve nulidad relativa. Y los ejemplos que vamos a encontrar son en materia de familia, no en el libro de obligaciones o contratos, y tiene un porqué. Es más importante proteger una familia que proteger lo patrimonial. Y me llama la atención que el Código Civil del Estado de México no regula un artículo en ese sentido, cuando, por ejemplo, sí copió lo referente al matrimonio y no se dio cuenta quizás el legislador en el Estado de México de algunas cuestiones, y les voy a decir a dónde quiero llegar. Se tiene, por ejemplo, un artículo 156 del Código Civil de la Ciudad de México, que son los impedimentos de matrimonio, que es el 4.7 del Código Civil del Estado. Y entre los impedimentos de matrimonio, a partir más o menos de la fracción tercera, y a mí se me hace un estudio muy bueno, digamos, desde el punto de vista didáctico, así como cuando nos enseñan en la carrera, en la licenciatura, que estudio elementos de existencia y validez, y de ahí me brincan hasta la última parte de las obligaciones para estudiar inexistencia y nulidad. En la cátedra se puede hacer el mismo ejercicio con los impedimentos de matrimonio y las causales de nulidad de matrimonio, que en el DF es el 2.35 y aquí es el 4.61. Y el 4.61 nos dice que los matrimonios serán nulos y nos da una fracción segunda si el matrimonio se celebra concurriendo alguno de los impedimentos de matrimonio del 4.7. Y si vamos desmenuzando cada una de las fracciones de los impedimentos con los artículos siguientes del 465 y demás, cada artículo va teniendo su fracción. Y si nos fijamos, todos los impedimentos de matrimonio, todos, menos dos, los que tengan que ver con el parentesco y los que tengan que ver con la bigamia, todos son ilicitudes, quitando el de falta de edad, todas son ilicitudes, pero que nos dan nulidad relativa porque prescribe la acción, a veces en 60 días, a veces en 6 meses. Entonces me llamó la atención que en el Código Civil del Estado de México quitaron el equivalente ese 22-27 del Código de 28, sin embargo sí nos dejaron los efectos de que ese es un ejemplo de una ilicitud que da nulidad relativa. Ojo, en obligaciones y contratos yo no he detectado ninguna más que lo que ahorita vamos a estudiar, y por eso es que hago toda esta reflexión. Hay quien sostiene, como García López, cuando nos dice que la compraventa quedará revalidada si se adquiere. Bien, vamos a poner el ejemplo. Juan le vendió a Pedro un bien que un juez ya resolvió que le corresponde a Roberto. Roberto hizo valer una acción reivindicatoria del bien, y entonces ¿cuál será la consecuencia? La acción de saneamiento. ¿Qué dice el código? Si tú logras como vendedor de cosa ajena adquirir la cosa antes de que se dé la evicción, la compraventa quedará revalidada. Ojo, no es sinónimo revalidar de convalidar. Sin embargo, García López nos dice que sí, y él por eso sostiene o dice que la compraventa de cosa ajena es una nulidad por sus efectos. ¿Por qué por sus efectos? Porque compara revalidar con convalidar. Si nosotros nos vamos con doctrina como Regina Villegas o Zamora Valencia, nos dicen que es ilícita la compraventa de cosa ajena, porque el Código Civil nos dice que todo lo que vaya en contra de las normas de orden público será nulidad, es ilícito. Entonces, de una u otra manera, ¿cuáles son las normas de orden público? Las prohibitivas y las imperativas. ¿Cuáles son las de orden privado? Las permisivas, que admiten pacto en contrario. Entonces, si yo tengo una norma que dice que nadie puede vender lo que no es de su propiedad, hay una ilicitud. Y nos dice Zamora Valencia y Regina Villegas, esa ilicitud es nulidad absoluta. Y ahorita regreso a esa idea. A mí me llama mucho la atención que alguien como Sánchez de Medal en su libro sostiene que la compraventa de cosa ajena es válida.
y lo dice el código italiano y en época reciente el código español, pero le agregan una parte al supuesto. La compraventa de cosa ajena es válida si se actúa de buena fe. Y yo, por ejemplo, me puse a pensar un día en la cátedra, ¿qué pasa si yo soy una agencia de coches y me avisen que viene un contenedor con 5,000 camionetas y que a 5,000 camionetas me tocan 50 y es una cosa futura que parece que hoy es ajena y vendo yo de esas camionetas de buena fe? Parecería que la compraventa de cosa ajena puede ser válida. Y siguiendo con las ideas de Sánchez Medal, que la verdad son muy buenas y para el litigante son las mejores, Sánchez Medal nos dice la compraventa de cosa ajena es válida porque él nos dice que una de las obligaciones del vendedor es transferir la propiedad. Y entonces él dice, es válida porque te vas a ir al incumplimiento de la obligación, aplicas el pacto comisorio y es más fácil para un litigante alegar que la compraventa de cosa ajena es válida y ya se valer el pacto comisorio. Entonces, esas son las ideas de Sánchez Medal que se me hacen, la verdad, desde el punto de vista de un litigante, las más fáciles de hacer valer para este supuesto. Regreso a las ideas de Zamora Valencia y de Rojina Villegas y ellos nos dicen que es una ilicitud porque de una u otra manera se tiene en contra de una norma prohibitiva y Zamora Valencia se va todavía más. Él dice, pues también es ilícito lo que va en contra de las buenas costumbres y es una mala costumbre disponer de lo ajeno. Entonces, de una u otra manera, fíjense ustedes cómo, por ejemplo, en el caso de la compraventa de cosa ajena podemos encontrar quien nos dice que es inexistente, quien nos dice que es nulidad relativa por los efectos, quien nos dice que es nulidad absoluta, quien nos dice que es válida. Y Francisco Lozano, en su libro de contratos, que lo edita la Nacional del Notariado, nos dice que es nulidad porque él lo estudia donde lo estudian muchos de los autores y nos dice que es una nulidad por falta de capacidad especial llamada legitimación, de que se requiere ser dueño y como no se es dueño, es nulidad. Entonces, de una otra manera, fíjense cómo todos los autores que les acabo de mencionar son autores connotados, que escribieron muy buenas cosas y cada quien nos da un diferente punto de vista respecto de un tema que puede presentar muchísimas aristas. En uno de los temas adicionales que quiero compartir con ustedes, tenemos también, por ejemplo, el caso de los extranjeros. El 2274 del Código 28, 7.556 del Código Civil del Estado de México, en que para que un extranjero, sea persona física o moral, pueda adquirir un inmueble, deberá de pedir permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la famosa cláusula Calvo, si se encuentra fuera de la zona restringida. Si estuviera en la zona restringida no puede adquirir y tendrá que ser una operación por medio de fideicomiso. Pero también algo que nos pasa mucho en la vida diaria y los que recuerden la ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera de 1973, que fue el antecedente de la ley actual, antes todas las personas morales mexicanas tenían que pedir permiso o relaciones para la adquisición de un inmueble. Al día de hoy, una persona física mexicana no tiene limitación para adquirir inmuebles. Si tiene doble nacionalidad, nos dice la ley de población que se considera como mexicano respecto a los actos que realice en territorio nacional. Si hablamos de las personas morales mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros, no tengo problema. Si hablo de personas morales mexicanas con cláusula de admisión de extranjeros, hay que distinguir 10 y 10A de la ley de inversión extranjera. Si tiene cláusula de admisión de extranjeros, ojo, no importa si tiene inversión extranjera o no, tiene la cláusula, ¿sí? Si tiene cláusula de admisión de extranjeros, fuera de la zona restringida puede adquirir sin limitación. En la zona restringida hay que distinguir si tiene fines residenciales o no residenciales. Si tiene fines residenciales, no puede adquirir, se va a fideicomiso. Fines no residenciales, puede adquirir, no tiene ningún problema. Y aquí viene un artículo 5 del reglamento de la Ley de Inversión Extranjera, que es un artículo muy interesante, porque, por ejemplo, ¿qué pasa con un banco que adquiere por dación en pago una casa en Acapulco y es un banco 100% capital extranjero? ¿Qué pasa con una constructora que tiene capital extranjero y que hace un condominio mixto en la playa, que va a tener departamentos, va a tener oficinas o va a tener plaza comercial? El 5 del reglamento nos resuelve todos estos puntos y nos dice que no se considera para fines residenciales y nos da una serie de supuestos.
entre ellos los que les acabo de comentar. Si es adjudicación en cumplimiento de su objeto social, no aplica la prohibición de los fines residenciales porque la institución que va a ser está destinada a vender. ¿Qué pasa igual con el tiempo compartido? No se considera fines residenciales y una sociedad mexicana con cláusula de admisión de extranjeros puede tener de una u otra manera acceso a un inmueble en la playa destinado al tiempo compartido. En la mañana, en la plática del licenciado Morales Lechuga, escuché en la parte final el tema de lo que es la venta de los derechos de coheredero. Hay que distinguir tres momentos o tres diferentes supuestos, tres diferentes hipótesis que de actualizarse nos darán diferentes consecuencias de derecho. Una, que un heredero quiera ceder sus derechos en la masa hereditaria y que de una u otra manera, eso lo tenemos en el artículo 6.9 y ahí da un derecho del tanto en términos del 6.11. Otro supuesto diferente es que se quiere la mal llamada venta de sucesión, que el Código Civil establece que se podrá llevar a cabo en ciertos y determinados casos, por regla general después del inventario, por excepción antes del inventario. Y me sumo al comentario del licenciado Morales Lechuga en el sentido de que si nos llegan a consultar que una persona quiere comprar un inmueble que pertenece a un heredero, que se adjudique y venda. ¿Quién me va a responder del saneamiento para el caso de evicción si vende la sucesión? Una masa que quizás ya desapareció los bienes. Cosa que si se hace la adjudicación y venta, ¿quién me responde del saneamiento para el caso de evicción? El adjudicatario como propietario y me responde con todo su patrimonio. Y eso es mucho más fácil de poder detectar. Adicionalmente, de una u otra manera, también vamos a tener el caso, por ejemplo, de los menores sujetos a patria potestad. Tenemos el 2278 y 436 del Código de 28, aquí tenemos un artículo 4.217 y el 7.559. Los que ejercen la patria potestad no pueden enajenar los bienes de sus menores hijos porque son administradores, no dominadores del patrimonio del hijo. Entonces, de una u otra manera, ¿cómo van a poder realizar el acto? Con autorización judicial, acreditando el evidente beneficio de la necesidad y con esa autorización judicial ya se puede llevar a cabo la venta, situación similar o análoga para el caso del tutor, situación similar o análoga para el representante del ausente. Entonces, de una u otra manera, son de los casos o cuestiones que nos va manejando la ley. Insisto con lo que les decía yo hace rato, de que muchas veces podemos llegar al mismo punto por diferente camino y les voy a poner dos ejemplos. Uno, en el caso de la donación, el maestro Soto Sobreira pone un ejemplo que dice, le llama del toro sidoso. Y dice, las vacas de mi compadre dan demasiada leche y las mías no. Entonces le voy a arreglar a mi compadre un toro sidoso para contaminar sus vacas. Sánchez Medal nos dice que ahí se responde de la evicción por ser una donación de mala fe y la indemnización serán daños y perjuicios. Zamora Valencia nos dice, momento, eso no puede ser donación porque ahí no hay animus donandi, pero hay un hecho ilícito y habrá que responder del hecho ilícito daños y perjuicios. Entonces estamos llegando al mismo camino por diferentes razonamientos. Una de las cuestiones que también revisé, por ejemplo en el Código del Estado de México no hay controversia en el comodato de inmuebles, porque el contrato de comodato aquí dice que por contrato de comodato el comodante concede el uso gratuito de un bien a otra persona quien se obliga a restituirlo individualmente. El Código de 28 decía que era respecto de bienes fungibles, y si son fungibles son bienes muebles, o al menos que pensemos que todos los inmuebles son no fungibles. Y al respecto les voy a contar otra anécdota del maestro Zamora Valencia, porque ya veo que aquí es prueba superada, porque aquí puede haber comodato de inmuebles. En la Ciudad de México no sabemos si lo puede haber o no lo puede haber, y les voy a hacer una precisión. Aquí nos platica Zamora Valencia que van dos compadres caminando y un compadre le dice al otro, cuidado compadre, qué susto compadre, va a pisar caca. No compadre, no es caca. La vemos, compadre es caca, no compadre, no es caca.
La olemos, la olemos. Compadre, si es caca. No, compadre, que no es. La probamos. Compadre, si es caca. Se ve, huele y sabe a comodato, es comodato. Si pensáramos en el caso de la Ciudad de México. Pero un día me topo con un abogado litigante que fue maestro mío en la carrera, y yo estuve dando varios años o contratos 1 en la Ibero y él daba contratos 2. Y me dice: yo, Ricardo, me mandas a los alumnos muy revolucionados y me dicen que el comodato de inmuebles sí existe. Y me dice: y yo te voy a decir que no. Y vámonos a la teoría de los riesgos. Regla general, las cosas perecen para su dueño, salvo que hay una norma de excepción o especial que derogue la regla general. En el Código de 28 hay una excepción en el comodato. Si al momento de celebrar el comodato se evalúa la cosa y se pierde, la pérdida es del comodatario, no del comodante. Foco rojo. Por eso, si alguien les dice: asesórame con un comodato, ¿de qué lado o cómo está la película? Para decirle, si se pierde la cosa, ¿de quién va a ser responsabilidad? Porque es un tema bien importante. Entonces aquí me dice este maestro litigante, me dice: Ricardo, yo considero que el contrato por el cual se concede el uso gratuito de un bien inmueble es un contrato innominado y no es de comodato, porque no le puede aplicar ese artículo de que si se evalúa se traslada la pérdida de la cosa. Se me hizo un poquito ya muy rebuscado el argumento, sin embargo se los comento para que de una otra manera vean ustedes que pueden haber diferentes puntos de vista y que siempre hay que tenerlos presentes para de una otra manera ver de qué forma puedo resolver mejor yo un problema que me llega a la mesa. Otro tema que nos llega muchas veces a la mesa es, nos consultan: oiga, licenciado, fíjese que me están ofreciendo comprar mi inmueble, pero no me liquidan el precio. ¿Qué me recomienda? Y dice: he oído de la reserva de dominio, he ido de la compraventa en abonos con una cláusula rescissoria, he ido de una compraventa en abonos con una garantía real, llámese prendaria o hipotecaria, dependiendo si es bien mueble o inmueble. ¿Qué me recomienda y por qué? Para que la ley regule todos estos supuestos es porque no hay una solución absoluta. Y al cliente hay que hacerle un traje a la medida y hay que ver qué es lo que quiere. Sánchez Medal es muy partidario de la compraventa con reserva de dominio. Zamora Valencia se opone a la reserva de dominio y dice que no se celebran compraventas con reserva de dominio, sino más bien compraventas en abonos con garantía real. Y luego llega otra opinión, como por ejemplo la del doctor Domínguez Martínez, porque Zamora Valencia nos dice: fíjense lo injusto que es la compraventa con reserva de dominio, y son de las cosas que quiero compartir con ustedes, porque la regulación de la compraventa con reserva de dominio en el Estado de México tiene dos aristas que no tiene el Código de 28. El Código de 28 establece que cualquier pacto que sea más oneroso para el comprador es nulo. El Código del Estado no tiene ese párrafo. El Código de 28 señala que si el comprador recibe la posesión de la cosa, será considerado como arrendatario. El Código del Estado nos dice que será considerado como un poseedor derivado. Y yo hice alguna crítica. La posesión derivada es la que tiene un título autorizado por el propietario, el usufructuario, el comodatario, el acreedor pignoraticio, etcétera. No porque la ley diga eres tú un poseedor derivado, ya me dio título de posesión derivada. No es cierto. Y es un tema bien importante, porque fíjense ustedes, si el vendedor le entrega la posesión al comprador y se pierde la cosa, ¿de quién fue la pérdida? Del propietario. ¿Quién es el propietario? El vendedor. Entonces, tenemos ahí un problema. En el Código de 28 nos dice que cualquier pacto que sea más oneroso para el comprador es nulo. Porque Domínguez Martínez, criticando a Zamora Valencia, dice: ¿por qué no se hace un pacto en que el riesgo de pérdida de la cosa se le traslada al comprador? Conforme al Código de 28 sería nulo, porque es un pacto más oneroso para el comprador y eso lo prohíbe la ley. Y lo más importante, ¿qué quieren las personas? Imaginemos que un vendedor ya le pagaron el 50% del precio
Si hiciéramos reserva de dominio y no le pagan, lo más factible es que tenga derecho a que se le reintegre el bien con las indemnizaciones que marca la ley, indemnización por deterioro e indemnización por incumplimiento. Al vendedor, ¿qué le conviene más? ¿Que se ejecute el bien y con el precio de remate le paguen su saldo, o que le regresen el bien que le costó mucho trabajo vender? Quizás le convendrá mejor una acción hipotecaria respecto del bien. Ojo, si nosotros nos vamos a la Ley de Bienes Nacionales, dice que está prohibido que la Federación venda a plazos. El único caso es cuando es fomento a la vivienda, que es similar a la Ley del Régimen Patrimonial y Servicio Público de la Ciudad de México, y si les soy sincero, no consulté la del Estado, pero me imagino que debe de decir algo similar. Pero dice, si se vende a plazos para programas de fomento a la vivienda, es con reserva de dominio, y tiene un porqué. Porque si el beneficiario del programa de vivienda incumple, el gobierno reivindica el bien y de una u otra manera busca otro beneficiario. No le interesa vender por vender a plazos, sino porque quiere un beneficiario de un programa social. Por eso ahí es perfectamente entendible la reserva de dominio, porque lo que se quiere es que regrese el bien para poderlo volver a vender. Como regulación similar antes tenía la ley del Infonavit. Entonces, de una u otra manera es bien importante el entender estos temas, porque de una u otra manera, si nos llega al escritorio, si uno hace una compraventa en abonos como en reserva de dominio, momento, hay que distinguir qué es lo que quieren las partes y ver qué es lo mejor. Hay veces que sí conviene la reserva de dominio. El problema de la reserva de dominio es que nos saca el bien del comercio, ¿sí? Nos dice que el comprador no puede disponer, el vendedor pues está atado. Imagínense ustedes que el comprador pues de una u otra manera quiere hipotecar o constituir condominio, tienen que ir los dos agarrados de la mano. Entonces, de una u otra manera, sí es importante tener eso presente, porque tenemos doctrina que defiende la reserva de dominio, doctrina que defiende la compraventa en abonos, y de una u otra manera yo les diría más bien cuál es el traje a la medida del cliente para sobre eso tomar esos argumentos y sobre esos argumentos darle la solución al cliente. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿No? Bien. De una u otra manera, entonces voy a... Mande. Mande. Respecto al ejercicio de extranjero para quienes en el país, que no sea la zona restringida. Ok, fuera de la zona restringida. ¿Sería comparable un acto político de una adquisición de extranjero que no haya solicitado ese permiso de autorización al Estado, que lo haya pedido, que posteriormente a la adquisición? Yo considero que no. Me regreso. La ley de inversión extranjera de origen, la que tenemos ahorita, nos decía que hasta con aquellos países que México tuviera un pacto de reciprocidad internacional se puede dar un aviso. No había que pedir permiso. Y hubo un acuerdo de Rosario Green como secretario de Relaciones Exteriores publicado en Diario Oficial que decía que se puede dar concomitante a la firma de la escritura. El problema fue que luego nos modificaron el reglamento de inversión extranjera y nos dice que ese aviso o permiso tiene que ser previo al otorgamiento del acto. Entonces yo no creo que pueda ser convalidable porque estamos en presencia de una norma de orden público que es una ilicitud. Ahí es una falta de capacidad de goce. La falta de capacidad de goce da ilicitud. La falta de capacidad de ejercicio es la que da nulidad relativa. Entonces yo pensaría que no es posible, desgraciadamente, por el tema de que es de orden público. Sin embargo, a mí si me preguntan es una prohibición, o bueno, una limitación que ya debería estar derogada. A mí me queda claro, si nos ponemos en la época de Santana, oye, no permitas que en las fronteras o en las costas vengan y se establezcan porque van avanzando y nos atacan. Si ahorita los gringos nos quisieran invadir, mandan 3 helicópteros al Zócalo y ya nos conquistaron. ¿Sí? Entonces, de una u otra manera, es una prohibición que da miedo tocarla por tema histórico, pero de una u otra manera ya no se justifica la prohibición con los medios de comunicación y todo lo que hay, ya no se justifica la prohibición. Desgraciadamente el reglamento nos da a entender, bueno, más bien establece que tiene que ser previo al acto. ¿Sí? Yo creo que no es convalidable porque, más bien, considero que no es convalidable porque
porque estamos en contra de una falta de capacidad de goce, y al ser falta de capacidad de goce, estamos yendo en contra de una norma prohibitiva. Y si es una norma prohibitiva, es nulidad absoluta, y esa nulidad absoluta es inconfirmable. ¿Sí? Mande. Regresando un poquito ahora al tema de los 40 plazos, o sea, un niño. Sí. Si se vende a plazos, claro, obviamente el contador podría realizar un régimen de condominio, por ejemplo, un régimen de condominio, y el de alternativas. Vamos a distinguir. Si esa compraventa en abonos tiene cláusula rescisória inscrita en registro público, momento, hay una limitación a la propiedad. ¿Sí? Si es una compraventa en abonos en que no se pide la inscripción de la cláusula rescisoria y se da una garantía hipotecaria, se le pide de una u otra manera que al momento del condominio se divida la hipoteca y no tengo ningún problema, y hasta nos dice el Código Civil que previamente se pueden poner de acuerdo, y si no al momento de que realice ese acto. Entonces yo el problema que veo es que si hay una cláusula rescisoria tengo un problema, no puedo constituir ese condominio. ¿Sí? Entonces ahí sería importante ver, ¿va a ser una compraventa con cláusula rescisoria o no cláusula rescisoria? Yo les diría, si tiene una garantía hipotecaria, la cláusula rescisoria es intrascendente. Prefiero ejecutar la hipoteca que el pacto comisorio, ¿no? Pero de una otra manera es como yo lo veo. Mande. Otra pregunta relacionada con patrimonio de los menores. Ok. De acuerdo al Código Civil del Estado de México, es por dos títulos, la adquisición de los menores. Exactamente. Y lo tienes que adquirir por cualquier otro título. Es el artículo 4.211. ¿Cuál sería tu criterio desde el siguiente punto de vista? Pedir una licencia para la venta de un bien inmueble que está a nombre del menor en el ejercicio de la facultad de los padres a fuerza. A ver, interrumpo tantito. El origen de la adquisición del bien, si es producto de su trabajo o por cualquier otro título, que ese es el origen de una otra manera de ese usufructo y demás, eso tiene que ver respecto del emancipado, pero no respecto de los bienes que los papás vayan a vender de los hijos. El papá puede pedir autorización para vender el bien del hijo sin importar el título de adquisición. Eso va a aplicar para cuando los hijos le quieren vender bienes a los padres, o respecto de que el código nos dice que el menor de edad será considerado como emancipado respecto de los bienes que adquirió producto de su trabajo. Y nos dice Mora Valencia que va a ser considerado como emancipado si está en edad de ser emancipado. Porque ni modo que pensemos en el niño Gerber de 5 años y que diga quiero vender. Ahí no es considerado emancipado. Va a ser considerado emancipado si está en edad de ser emancipado. ¿Sí? Entonces, aquí al respecto de que si los papás van a enajenar un inmueble respecto del menor, no importa el título de adquisición. Aquí no aplica ese artículo 428 y lo que le llaman los bienes adventicios. Eso de los bienes adventicios tiene su origen en todo lo que es Roma y demás, porque fíjense ustedes, originalmente había un pater familias, y si un hijo abonado a ese pater familias heredaba, todo se le iba al pater familias. Y cuando moría el pater familias, eso se iba a otro pater familias y quizás no le tocaba nada al hijo que había sido el heredero. Entonces, el origen del usufructo legal es que hubo un momento que en Roma dijeron, el pater familias tiene el usufructo porque la nuda propiedad va a ser del hijo heredero. ¿Sí? Y le llamó usufructo porque de una u otra manera era la forma de cumplir con lo que se buscaba. Hay quien ahorita critica que es usufructo, no es usufructo. Yo les diría, si le dice que es usufructo, que no tendrá las características de un usufructo voluntario, me queda claro. Pero regresando a la pregunta es, para que los padres vendan los bienes de sus menores hijos, tienen que acudir a la autorización judicial, acreditar, soy sincero, no consulté el Código de Procedimientos Civiles, en el caso de la Ciudad de México es una jurisdicción voluntaria, se tiene que acreditar el evidente beneficio o la necesidad. ¿Cómo acredito el beneficio? Pues con un avalúo. ¿Cómo acredito la necesidad? Pues supongo que será alguna enfermedad. Y de una u otra manera, teniendo esa jurisdicción voluntaria de autorización judicial para vender, ya pueden los papás ir ante el notario presentando el expediente y hacer la venta. Ojo, se requiere de un tutor para el trámite de autorización, no para la venta. Pero la pregunta va encaminada a lo siguiente. Si
No, nunca. Y me explico. Hay dos teorías del usufructo legal de los padres. Una que es la que nos dice Potier del Código de Napoleón, que nos dice que es una indemnización a los padres por realizar esa administración. Nos dice la doctrina que eso sería como que muy feo, o sea, está mal visto. ¿A poco el hijo le tiene que pagar al papá porque la administre? Y lo que sigue nuestro código de 28 y lo dice en alimentos es compensable el usufructo legal con los alimentos. Porque si el papá no tiene para dar alimentos, pero con el usufructo se puede compensar, se compensa. Entonces es un usufructo que no se puede enajenar. ¿Sí? Entonces ese usufructo de los padres, ojo, es respecto a esa comunidad de bienes, no respecto de un bien en especial. Por eso no aplica un derecho de preferencia. ¿Sí? Y aparte el código nos va dando otras menciones. Pero ese usufructo no es enajenable, porque aparte es un usufructo que acaba cuando el menor sale de la patria potestad, sea por matrimonio, sea por pérdida de la patria potestad, o sea porque se emancipe. ¿No? Entonces, de una u otra manera, ese usufructo no es enajenable. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Mande. En el caso de la venta de sucesión, Sí. aquí, ¿cómo debemos interpretar? El artículo 166 del Código de Procedimiento señala que para el pago de una deuda u otro gasto Urgente. ¿Es necesario? El juez podrá, bueno, el albacea con los herederos o a falta con la autorización judicial. pero te llega un año después y te deja de vender, ya no hay ni gasto urgente ni gasto. Vamos a distinguir. Lo que pasa es que en este tema no tengo los fundamentos del Estado, pero les doy los del DF. Aquí hay que tomar el 1717, 1735, 1754, 55, 57, 58 en relación con el 1765 y el 841 del Código de Procedimientos. Me explico. El 1717 dice que no se puede transmitir ningún bien más que con el albacea. El albacea es un administrador, no un dominador de bienes ajenos. Requiere de autorización judicial o la conformidad de los herederos. No se pueden enajenar bienes si hay dinero en la masa. ¿Sí? 1735, ningún acreedor o legatario puede pedir el pago de lo que le corresponde mientras no se haya hecho el inventario. Y el 1758 nos dice que solo se podrán enajenar los bienes antes del inventario, con 1754, deudas mortuorias, y el 1757, los gastos de conservación, gastos de conservación, y aparte el 841 del Código de Procedimientos Civiles nos da 3 supuestos más. ¿Qué pasa, por ejemplo, si lo que recibieron los herederos son toros de lidia? Son carísimos, entonces esos los pueden vender. ¿Qué pasa si lo que heredaron son tomates en la central de abastos, que si se esperan 6 meses van a ser tomatitos podridos? Se pueden vender esos frutos. ¿Sí? Entonces el Código de Procedimientos Civiles nos dice, en esos 3 casos se puede. Y ojo, vámonos más atrás. ¿Por qué me autoriza a vender aún antes del inventario en esos supuestos? En los 2 primeros del Código Civil, si yo me voy a la concurrencia y prelación de crédito, son los acreedores preferentes, son los que llevan mano. Por eso dicen, inclusive antes del inventario. ¿Sí? Todos los demás tendrá que estar inventariado. Ojo, hay un artículo muy bueno del licenciado Juan Pastrana en la revista del Colegio de Notarios del DF, y yo me sumo a su opinión. La venta de sucesión son números clausus. Solo se puede realizar en los casos que la ley establezca, porque la naturaleza jurídica que tiene la normatividad es liquida el patrimonio, haz la partición, adjudica y que ya como propietario haga lo que quiera. ¿Sí? Entonces, a mí si me preguntan, yo les diría, aparte de que yo considero que son números clausus, ojo, no me gusta quien me responde de la evicción en la venta de sucesión. Muy diferente que me digan, oye, espérame tantito, tiene que vender la sucesión para pagar el Hospital Ángeles. Pues ahí sí ni modo. ¿Estamos de acuerdo? Casi ya sabe el comprador, ojo, la evicción es cláusula natural, se puede aumentar o disminuir la responsabilidad. Quizás si el comprador ya sabe que ese bien, si se sufre la evicción, ya no va a haber contra qué irse. Porque si están vendiendo para pagar las deudas del muerto porque no hay dinero, pues significa que no hay mucho más para dónde hacerse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de una u otra manera, en el tema de la venta de sucesión, yo lo que veo es, en el comentario de este artículo es, se puede, en los casos que marca la ley, con autorización de los herederos o en su defecto, de autorización judicial. Ojo, si yo voy y le pregunto a los herederos, oye, dame tu autorización para vender la casa de tu papá,
para pagar el hospital, no van a querer. Me voy a la autorización judicial. ¿Estamos de acuerdo? Yo les diría, conformidad de los herederos y o legatario. Porque es que lo que se quieren generar es un bien del legatario. ¿Sí? Ay, no. Pero a ver, perdón, ahí sí ya no entiendo. No, me refiero, cuando haces la generación, Ajá. Ajá. Ah, no, por eso no se tiene el inventario. Y si no tengo el inventario, no puedo enajenar más que en los casos de excepción que me da la ley. ¿Estamos de acuerdo? Mande. En este mismo caso, cuando es la necesidad por un pago de un hospital, por ejemplo, el notario tiene la facultad ¿Pero hablamos del heredero o del menor? de los herederos. Ok. Perdón, de los herederos en efecto de bienes de interés previo al notario, previo a Ujú. la notificación. El notario tiene facultades legales de realidad para decidir si es un caso urgente o no. Esa es una muy buena pregunta. Yo les diría que yo creo que se tiene que acudir con el juez necesariamente en ese caso, y les voy a poner otro caso que tiene una problemática similar, la revocación de la donación por ingratitud. ¿Sí? Oiga, notario, por favor échese la revocación de la donación por sobreveniencia de hijos. Híjole, ¿me la echo o no me la echo? Y si me la echo, voy a tener que demandar la ejecución. Pues mejor que se la hagan desde el principio judicial, ¿no? Ojo, como breviario cultural, para que haya revocación por sobreveniencia de hijos es porque no había hijos. Porque si ya habían y donó, es inoficiosa. ¿Sí? No dones lo que no tienes. Entonces, yo les diría, haciendo una analogía, porque el código nos va a dar varios casos de ese tipo, yo creo que hay que irse a fuerzas a la instancia judicial. Yo no creo que el notario, por ejemplo, en la ley del notariado de la Ciudad de México, las facultades que le dan al notario para trámites sucesorios es siempre y cuando no se tenga una necesidad de una decisión con facultades de imperio. Si hay un conflicto, pues no. Ojo, no es lo mismo que estén peleados a que haya un conflicto. Son dos cosas bien diferentes, ¿eh? A mí me tocó una sucesión que hasta en la notaría le llamé la mataviejitos. Un cuate muere, deja en el testamento legataria a su pareja, no a la mamá de sus hijos, de un inmueble en Polanco. Y todo lo demás herederos los hijos por partes iguales. Los hijos me dicen, es que yo no quiero ver a la señora. Y para colmo, para que les digan por qué la mataviejitos, ahí les va. Me dice cuando me fue a ver la señora, ¿usted cree que a este viejito se le ocurrió morirse un día antes de mi cumpleaños y el velorio fue el día de mi cumpleaños? Yo tenía fiesta con mis amigas, yo no puedo ir al velorio. Así me dijo la señora, y dije, no hombre, fíjense con quién estoy. Pues les dije, todo mundo quiere lo mismo. Les dije, si tú vienes por separado a abrir la sucesión y viene la señora, hacemos el inventario y le adjudicamos a la señora y luego les adjudicamos a los herederos, vuela, vuela. La señora, yo le dije, usted traiga un cheque de sus impuestos, lo pagó, se le hizo la adjudicación, al mes regresó a vender. ¿Sí? Entonces, de una otra manera, ¿cómo se dice? El tema que hay muchos casos que nos va dando la ley que yo creo que si se requiere la facultad de imperio, el notario no va a tener facultades, salvo que la ley sea modificada en ese sentido. ¿No? Les voy a hacer una reflexión. Ya aprendí a no decir en los foros, corrijan la ley, o modifiquen la ley, o vuélvete legislador para modificar la ley, porque me pasó que en la Ibero, en clase de contratos, en clase siguiendo las ideas de Rogino Villegas y Zamora Valencia, yo les decía que por el contrato de compraventa la parte vendedora transmite la propiedad o documenta de una cosa o documenta la titularidad de un derecho a cambio de un precio cierto y un dinero con efecto traslativo, que es la definición de Zamora Valencia. Oiga, licenciado, entonces ¿por qué no hacemos una propuesta de reforma para que de una u otra manera, en vez de que diga que por la compraventa se obliga a transmitir, diga transmite? Le dije, vuélvete legislador. Pues un día me hablaron del Consejo de Notarios de la Ciudad de México para jalarme las orejas, que porque andaba yo metido en cambiar el concepto de compraventa en la asamblea. Le dije, pero yo no sé ni de dónde viene el guamazo. Es que tú estás citado en la exposición de motivos de la reforma. Y dije, ¿y de quién dicen que es la reforma? Era mi alumno. Entonces este chavo fue y dijo, pues bueno, vamos a hacer el cambio. Cuando les explico todo eso me dicen, bueno, ¿sabes qué? Y no hay forma de que influencie. Le dije, no, si en clase le enseñé que eso es lo correcto, le voy a decir, oye, ahora no, ¿no? Entonces, pero de una otra manera ya aprendí a decir, no, mejor vuelve legislador y modifica porque ya me pasó que sí lo querían hacer. Pero de una otra manera yo te diría, mientras no hay una facultad en ley en ese sentido, no, yo creo que no se tiene, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Voy a aprovechar entonces para tocar algunos otros temas.
de lo que traigo para platicar con ustedes. Por ejemplo, Zamora Valencia nos dice que, hablando del contrato de promesa, hay un contrato de promesa que está prohibido, que es el 2302 del Código Civil de 28, y me llama la atención que en el 7.583 de la compraventa en el Estado de México no trae ese supuesto o esa prohibición. El 2302 de la Ciudad de México dice: está prohibida la venta con pacto de retroventa, punto y coma, así como la promesa de venta de un bien raíz que fue materia de compraventa entre las partes. Esa parte no lo trae el código. Y aquí, cuando la doctrina nos dice que es un pacto comisario de garantía ejecutado, ¿a qué les suena a ustedes? Oye, te compro el inmueble o me escrituras el inmueble en 10 y te obligas a recomprármelo en 15. Pues a intereses excesivos, ¿no? Y si no me pagas, ya tengo el inmueble a mi nombre. Por eso, en el 2302 está prohibida, después de ese pacto de retroventa, esa promesa de venta de un bien raíz. Zamora Valencia nos dice que el segundo caso de promesa que está prohibido es la promesa de promesa, porque es una vacilada. Entonces, de una u otra manera, sí me llama la atención que no esté regulado, porque, ojo, la venta con pacto de retroventa significaba que era una venta en que el vendedor se reservaba la cláusula rescisoria, normalmente por falta de pago, pero de una otra manera a eso se refería la compraventa con pacto de retroventa. En el libro de Zamora Valencia de contratos civiles, al final trae un glosario de conceptos. Ahí trae el concepto de retroventa, conceptos de ineficacia. La verdad es un libro que yo les recomiendo mucho, aparte de que es un gran maestro para mí, es buen amigo. Yo fui adjunto varios años en la UNAM, en la cátedra. Pues de una otra manera, digamos que yo comulgo mucho con las ideas de él, y pues de una otra manera por eso es que promuevo mucho el libro, porque se me hace un libro propositivo, como fue el Sánchez Medal, como fue el Rojina Villegas. Ahorita hay muchos libros de contratos nuevos, pero perdón, son resumideros, no son autores que aporten una opinión nueva, más bien se dedican, y les agradecemos que hagan un muy buen resumen, pero yo preferiría que aparte se comprometieran y nos dieran alguna opinión o alguna aportación adicional. Un tema también relacionado con lo que he venido ahorita platicando con ustedes, pero no, es que estoy buscando mis notas. Retomo el tema un poco de cómo está estructurado el Código Civil del Estado de México, con lo referente a que hable de obligación, que hable de contrato, que hable de acto jurídico. La doctrina nos señala y nos dice que los códigos no están para dar definiciones, estarán para describir las figuras. El concepto de acto jurídico que da el Código Civil del Estado, en opinión de un servidor, se queda corto, porque dice que es la manifestación externa tácita de la voluntad para crear consecuencias de derecho. Entonces, si ese fuera el acto jurídico, ¿qué diferencia con el hecho jurídico lícito del hombre, como es, por ejemplo, la gestión de negocios? ¿Sí? En el acto jurídico hay esa manifestación externa tácita de la voluntad para crear ciertas y determinadas consecuencias de derecho. Porque si son las consecuencias de derecho, pues perdón, la gestión de negocios también lo tiene. Insisto con el tema de lo que les había comentado de la ilicitud, que sí me llama la atención que aquí no tengan el artículo que da la opción de que una ilicitud también pueda ser nulidad relativa, cuando, si nos vamos a personas, tenemos esta cuestión. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, no sé cómo andamos de tiempos y demás, si no, pues por mí, si no tienen ninguna pregunta, concluyo la exposición. Estoy a sus órdenes para lo que necesiten, y les agradezco mucho. Mande. En la venta con licencia de bienes no, los efectos, en el caso de saneamiento, quedaría obligado el menor. En el caso de que la bien pueda saneamiento. El artículo 2283 del Código de 28, que es el 7.563, nos habla de las obligaciones del vendedor.
La evicción es una cláusula natural. Se caracteriza porque puede emitir pacto en contrario, o se puede aumentar o disminuir. Todo el que enajene está obligado a responder el saneamiento para el caso de evicción con algunas dos excepciones, que vi que una de esas dos no están en el Código del Estado de México. Entonces, el menor, si se vendió el bien con la autorización judicial, ese menor está obligado a responder del saneamiento para el caso de evicción si se diera esa acción de evicción, o sea, si se sufriera la evicción. ¿No? A mí me llama la atención que cuando el Código Civil del Estado da el estudio de la evicción, en el Código de 28 se dice que se puede aumentar o disminuir y que hay un caso en el que nunca se va a prestar, si se compran derechos litigiosos. Y hasta nos dice Sánchez Medal que es un caso de una compraventa aleatoria porque se están las resultas del juicio, ¿sí? Y ese párrafo no lo trae el Código del Estado. Entonces me llama la atención porque yo creo que en ese caso, si me llegara al escritorio una sesión en ese sentido, yo sí les diría a las partes, ojo, va a haber responsabilidad o no al respecto porque están en las resultas del juicio, porque normalmente en esos casos las compras son muy baratas, ¿no? Muy bien, no sé si alguien más. Muchas gracias. Queremos agradecerte, Ricardo, que nos hayas acompañado en esta tarde. Gracias por tus conocimientos. Bienvenido acá con los notarios. De veras te agradecemos muchísimo tu participación y queremos entregarte un reconocimiento por tu exposición que nos has hecho en esta tarde. Compañeros, les quiero pedir el favor que nos vamos a trasladar al salón donde estuvimos ayer. Van a habilitar esta área para la cena. Quisiera rogarles atentamente que en unos 5 o 10 minutos podamos accesar a la parte de arriba, si fueran tan gentiles. Ya está también el magistrado Willy Vega aquí para seguir con la conferencia y al término sería la cena de gala que será en este mismo lugar. Entonces esperamos.